Mi esposa contrajo una ITS en la boda de su amiga, y luego tuvo el descaro de exigirme que pagara sus medicamentos, así que me divorcié de ella y dejé que la verdad hiciera cenizas su reputación. Hola a todos. Pues bien, yo, un hombre de 34 años, y mi esposa, Sofía, una mujer de 33, estuvimos casados durante 8 años. Y no fueron 8 años emocionantes, para que se hagan una idea. Me refiero a ese tipo de años en los que simplemente sabes de quién es el turno de sacar la basura sin decir una palabra, y ambos están comiendo tacos fríos de pie sobre el fregadero a las 11 de la noche, porque a ninguno de los dos le apetecía cocinar. No éramos fuegos artificiales. Éramos infraestructura. Ingresos combinados de cerca de 3 millones de pesos al año. Cuentas de retiro modestas. Un plan a 5 años para mudarnos a una casa en las afueras de la Ciudad de México. Ella se encargaba del calendario social. Yo me encargaba del mantenimiento del departamento. Las festividades se rotaban entre las familias. Sin llevar la cuenta. Construido para durar. O al menos, eso es lo que yo pensaba. Trabajo como director de proyectos para una constructora. Organizado, orientado a los plazos, no me quiebro bajo presión. Todo eso se volvió muy útil más adelante. Sofía trabajaba en marketing. Todo su conjunto de habilidades, básicamente, consistía en hacer que las malas decisiones sonaran como buenas ideas. Solía admirar eso de ella, sinceramente. Así que, cuando me habló de la boda de Valeria en San Miguel de Allende, no me inmuté. Valeria era una de sus amigas de la universidad. Especialista en teatro. Tardó 7 años en graduarse. De alguna manera, consiguió un tipo que era dueño de una cadena de clínicas veterinarias por toda la región del Bajío. Sofía se enganchó de inmediato. 2 semanas enteras de búsqueda de vestidos, mensajes de grupo sobre peinado y uñas, toda la producción. No me importó. Un fin de semana a solas sonaba genial. Pedir algo de comida a domicilio, ver lo que quisiera, quizás organizar por fin la bodega. El paraíso de un hombre casado. Voló el jueves por la noche. La llevé al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, saqué su maleta abarrotada de la cajuela, la besé en la acera. Me apretó la mano más fuerte de lo habitual antes de entrar por las puertas. El fin de semana, en la superficie, transcurrió con normalidad. Me envió fotos de la cena de ensayo, fotos de la ceremonia el sábado, cosas típicas de una boda en una ciudad colonial. Me llamó por FaceTime esa noche durante la tornaboda, alrededor de las 11. Riendo, con la música a todo volumen, sosteniendo el teléfono en ese ángulo bajo con el que nadie sale bien. Dijo que me echaba de menos. Le dije que se divirtiera. Me lanzó un beso y colgó. Ese fue el último momento normal de mi matrimonio. El domingo por la noche, entró por la puerta con un aspecto como si la hubieran arrastrado detrás del avión, en lugar de ir sentada dentro. Ojeras, el pelo recogido en un chongo desordenado, moviéndose como si su cuerpo pesara el doble de lo que debería. Supuse que 3 días de caos nupcial simplemente le habían pasado factura. Pero había algo más allá del cansancio. Una quietud que no encajaba con el agotamiento, sino con la culpa. Apenas me miró a los ojos cuando le pregunté por el viaje. Respuestas de una sola palabra. Se fue directa a la cama sin tocar la cena que yo había preparado. Durante los días siguientes, la rareza empeoró en lugar de desvanecerse. Estaba pegada a su teléfono, no para mirar redes sociales, sino para protegerlo, inclinando la pantalla, atendiendo llamadas en el baño con el extractor encendido para tapar el ruido. La pillé borrando hilos de mensajes 2 veces, y cuando le pregunté al respecto, me soltó un solo para liberar espacio. Yo mismo le había actualizado el teléfono 2 meses antes. El almacenamiento no era un problema. 8 años de matrimonio, y nunca le había revisado el teléfono, nunca había cuestionado dónde estaba o con quién. Pero ahora, mi instinto estaba gritando. Y he aprendido por las malas que tu instinto no miente, simplemente te dice cosas que tu cerebro aún no está listo para procesar. Lo dejé pasar unos días más, observando, tomando notas mentales. Entonces, se puso enferma. Empezó con fiebre baja y dolores corporales. Sofía supuso que había pillado algo en el avión o un virus en la boda.
Espacios cerrados, aire reciclado, toda esa excusa. Llamó al trabajo para decir que estaba enferma y montó su campamento en el sofá con una cobija y su laptop. Le llevé sopa de pollo, le tomé la temperatura cada pocas horas, me encargué de las compras, la ropa sucia y todo lo demás en la casa. En modo esposo total, porque eso es lo que haces cuando tu mujer está enferma. La cuidas. Incluso cuando algo en el fondo de tu mente te susurra que no se lo merece. Después de 4 días, los síntomas no remitían. Le dije que tenía que ir al médico. Se resistió con fuerza. Dijo que solo era un virus, que estaría bien. Eso no cuadraba. Sofía era del tipo de persona que pide cita en el Hospital Ángeles por un simple padrastro. Ahora, de repente, no quería atención médica para una fiebre que duraba una semana. Insistí más. Finalmente, accedió. Reservó una cita para el jueves con su médico de cabecera. No me dejó acompañarla. Dijo que no quería que faltara al trabajo por un estúpido resfriado. En 8 años, nunca me había dicho que no fuera a una cita médica. El susto del lunar, el esguince de tobillo, la vez que estaba segura de que tenía faringitis. Estuve allí para todo eso. Ahora necesitaba privacidad para un resfriado. Claro, Sofía. Fui a trabajar, pero no podía concentrarme. Asistí a una reunión de revisión de proyectos sin asimilar una sola cifra. Mi compañero de trabajo, Javier, no paraba de darle patadas a mi silla porque, supuestamente, yo respiraba demasiado fuerte. Y yo pensaba, amigo, estoy en medio de una crisis, pero claro, déjame regular mi respiración por ti. Llegó a casa con cara de que le hubieran quitado el suelo de debajo de los pies, pálida, con las manos temblando, agarrando una bolsa de la farmacia San Pablo. Murmuró algo sobre antibióticos para una infección leve y desapareció en la recámara. En la cena, lo intenté de nuevo. ¿Qué tipo de infección? Espetó, llamándome controlador y autoritario. La mujer que me había enviado 15 mensajes al día durante 8 años, de repente, me acusaba de ser demasiado atento. Esa era nueva. Retrocedí, pero empecé a observarlo todo. Sus cambios de humor se volvieron salvajes. Dulce una hora, helada la siguiente. Dejó de cenar conmigo, empezó a acostarse a las 8 de la tarde. Se estremecía cuando la tocaba, y luego lo disimulaba con un bostezo falso. Y cambió la contraseña de su teléfono. Siempre habíamos sabido los códigos del otro. Y cuando le pedí casualmente usar su teléfono porque el mío se había quedado sin batería, lo apartó físicamente. Usa la laptop. En 8 años, nunca se había negado a darme su teléfono. Una noche, entré en la sala y la encontré en el sofá, con el teléfono desbloqueado en su regazo, completamente ausente. No me oyó entrar. Vi un fragmento de un hilo de mensajes antes de que se apresurara a bloquear la pantalla. Algo sobre no puedo dejar de pensar en antes de que la pantalla se apagara. Me miró como un animal acorralado. ¿Con quién te escribes? Con Valeria. Cosas de la boda. Demasiado rápido. Ensayado. Asentí, fui a la cocina y me quedé en la oscuridad como 10 minutos, mirando a la nada. No estaba siendo paranoico. Lo supe entonces, y lo sé ahora. Unos días después, admitió que los síntomas estaban empeorando. Un dolor que no cesaba, malestar. Ya no podía aguantar más. Aceptó volver al médico sin que yo tuviera siquiera que insistir, lo que me dijo que lo que fuera que estuviera pasando había cruzado de quizás pueda ignorar esto a físicamente ya no puedo fingir. Estuvo fuera 3 horas. Entró por la puerta con el aspecto de alguien a quien acaban de obligar a tragarse la peor verdad de su vida. Se sentó en la mesa de la cocina, se miró las manos durante un minuto entero y dijo las palabras que hicieron estallar mi mundo en pedazos. Di positivo en una prueba de ITS. Silencio sepulcral. Mi cerebro, simplemente, se bloqueó. Podía oír el goteo de la llave de la cocina. Es curioso cómo se deforma el tiempo cuando tu realidad se parte por la mitad. ¿Qué? ¿Clamidia? Apenas un susurro. Seguía sin mirarme. Agarré la encimera hasta que mis nudillos se pusieron blancos.
8 años. No había estado con nadie más. Mi último panel de ITS, 6 meses atrás, salió limpio. Ambos nos hicimos la prueba. Ambos limpios. ¿Cómo? Ya lo sabía. Solo quería ver qué historia se inventaba. El médico dijo que podría haber estado latente. No. Nos hemos hecho pruebas varias veces. Si esto estuviera latente, habría aparecido hace años. Tú lo sabes. El médico lo sabe. Vale. Empezó a llorar, sollozos feos y entrecortados. ¿Qué pasó en San Miguel? No pasó nada. Sofía. ¿Qué pasó en San Miguel? No estaba pensando con claridad. Vale. Apenas recuerdo lo que pasó esa noche. Apenas lo recuerdas. Pero recuerdas lo suficiente como para esconder tu teléfono durante 2 semanas y cambiar tu contraseña. Eso no es, estaba estresada. No quería que malinterpretaras. ¿Malinterpretar qué? ¿Qué era exactamente lo que iba a encontrar? Silencio. Luego cambió de táctica. No significó nada. Fue una noche estúpida y he estado enferma por ello desde entonces. Has estado enferma porque te contagiaste algo, no porque te sintieras culpable. Eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablarme de justicia ahora mismo? Nunca estás aquí. Gritó, como si el volumen lo hiciera verdad. Trabajas 60 horas a la semana y estoy sola todas las noches. Y cuando alguien finalmente me prestó atención, yo solo. Yo pagué el viaje, te llevé al aeropuerto, te besé en la acera, y mientras yo estaba en casa como un idiota. No me digas que nadie te prestó atención. No tuvo respuesta para eso. Pero 20 minutos después, encontró el valor. Entró en la cocina sosteniendo la bolsa de la farmacia. Estos antibióticos no eran baratos. El seguro de gastos médicos apenas los cubrió. Deberíamos dividirlo. Dejen que eso cale un segundo. Quería que yo CEO pagara por una enfermedad que se contagió en la cama de otro hombre. Eso fue lo que activó el interruptor. No el engaño, no las mentiras, la factura. No dormí esa noche. Tampoco fui a la habitación de invitados. Me senté en mi coche, en el estacionamiento del edificio, y llamé a un laboratorio clínico que abría a las 7 de la mañana. Reservé el primer hueco disponible. A las 7:40 de la mañana siguiente, estaba sentado en una camilla de examen mientras me hacían un panel completo de ITS. Le dije al médico que había estado expuesto por la infidelidad de mi esposa. No dudó. Me recetó antibióticos preventivos de inmediato, basándose en la exposición confirmada de mi pareja. Dijo que los resultados del laboratorio tardarían de 2 a 3 días, pero con una cónyuge con positivo confirmado, el protocolo era tratar primero y verificar después. Lo documentó todo. La cronología, la exposición, el tratamiento, toda la situación matrimonial. Todo ello fue a mi expediente médico. El divorcio estaba decidido antes de que saliera del estacionamiento de esa clínica. ¿Hecho? La cuestión era cómo protegerme antes de que ella reescribiera la historia. Porque una mujer que miente con tanta soltura no empieza a decir la verdad cuando las apuestas suben. Simplemente, cambia a una nueva historia. Para cuando llegué al trabajo, ya tenía un plan. Para el almuerzo, lo estaba ejecutando. Sofía me envió 2 mensajes esa mañana, mensajes cuidadosos, de sondeo, comprobando mi estado de ánimo. Respondí con normalidad, de forma breve, sin darle ninguna indicación de que el hombre con el que había vuelto a casa la noche anterior ya no existía. La versión que vería a continuación estaría sosteniendo una carpeta llena de recibos. Estábamos en un plan de telefonía familiar, lo habíamos estado desde que nos casamos. Entré en el portal de nuestro proveedor y saqué su historial completo de llamadas y mensajes del fin de semana de la boda. Lo que encontré me hizo apretar la mandíbula con tanta fuerza que oí el crujido. Entre el jueves por la noche y el domingo por la mañana, había intercambiado 53 mensajes y 14 llamadas con un número que nunca había visto. Las marcas de tiempo contaban toda la historia por sí solas. Jueves a las 11:47 de la noche, una llamada de 21 minutos. Su primera noche en San Miguel.
Apenas conocía a nadie allí fuera del grupo de la boda. Entonces, ¿quién se llevaba 21 minutos la noche de llegada? Viernes a la 1:22 de la madrugada, 28 minutos. Domingo a las 2:34 de la madrugada, poco más de 3 horas después de nuestro FaceTime donde me dijo que me echaba de menos, una llamada de 38 minutos al mismo número. Dejen que eso cale. Colgó con su marido, le dijo que lo extrañaba, y unas horas más tarde marcó al tipo con el que estaba a punto de acostarse la noche de la boda. El domingo por la mañana mostraba un cúmulo de mensajes de texto rápidos justo antes de su vuelo. Ráfagas cortas, respuestas rápidas, el tipo de mensajes frenéticos que envías cuando te estás despidiendo de alguien a quien no quieres dejar. Le estaba escribiendo a él mientras hacía las maletas para volver a casa conmigo. El número no estaba guardado en sus contactos a propósito. Había sido lo suficientemente cuidadosa como para mantener su nombre fuera de su teléfono, pero no lo suficiente como para darse cuenta de que los registros de llamadas existían de todos modos en el servidor del operador. No era estúpida, solo que no era tan lista como creía. La gente que se cree la más lista de la sala, siempre es la más fácil de pillar, porque nunca revisan sus puntos ciegos. Busqué el número en un servicio de búsqueda inversa de teléfonos. Me costó 400 pesos. Los resultados llegaron en menos de un minuto. Rodrigo, San Miguel de Allende, Guanajuato, 33 años. Representante médico para una empresa regional de suministros. Redes sociales, lo siguiente. Las cuentas de Sofía estaban impecables. Había sido cuidadosa con eso, pero sus amigos no. Revisé las fotos de la boda etiquetadas y encontré una que me dejó helado. Sofía, con ese vestido color vino, de pie junto a un tipo alto con una mandíbula afilada y el tipo de sonrisa que dice, nunca me han hecho responsable de nada en mi vida. Su brazo estaba alrededor de su cintura, no de su hombro, su cintura. Etiquetado como Rodrigo. Su perfil era público, porque por supuesto que lo era. Selfies sin camiseta en el gimnasio, fotos rotativas con diferentes mujeres, apoyado en un Audi Q7 como si fuera el dueño. Su biografía decía, el éxito no descansa. 2.600 seguidores, seguía a 1.900. La huella en redes sociales de un tipo que necesita validación constante de extraños. Luego revisé su iPad. El modelo más antiguo que teníamos en la barra de la cocina, usado principalmente para recetas y streaming. Sofía había borrado los hilos de su teléfono, pero olvidó que el iPad sincroniza automáticamente los mensajes a través de iCloud. La conversación completa con Rodrigo estaba allí mismo, intacta. O sea, había sido súper cuidadosa con su teléfono, pero se olvidó por completo del dispositivo que estaba a 1 metro de donde yo desayuno cada mañana. La mayoría de los mensajes eran vergonzosamente coquetos, pero uno me dejó de piedra. No puedo dejar de pensar en esa noche en San Miguel. ¿Cuándo puedo volver a verte? Enviado desde el dispositivo de mi esposa. El lunes después de que llegara a casa, mientras yo estaba en la cocina preparándole sopa de pollo porque tenía un virus. Guardé todo. Luego, saqué los estados de cuenta de nuestra tarjeta de crédito mancomunada del fin de semana de la boda y los revisé línea por línea. Lo que encontré confirmó cada sospecha y añadió nuevas. Ese cargo de hotel de casi 7.000 pesos en el centro de San Miguel no estaba en el plan del grupo. Todas las amigas de Sofía se alojaban en una casa de alquiler cerca del jardín principal. Ella había reservado una habitación de hotel separada con nuestro dinero. Había un cargo de casi 1.700 pesos por un viaje en aplicación desde el lugar de la boda a una dirección que no reconocía. Probablemente ese hotel. 2 cargos de restaurante, de 1.600 y 2.000 pesos, en lugares que no estaban cerca de ningún evento de la boda. Un cargo de spa de más de 3.000 pesos a la mañana siguiente. Había gastado más de 15.000 pesos de nuestro dinero conjunto solo en los cargos que pude encontrar ese día, y eso era solo de un estado de cuenta de tarjeta de crédito. Tenía la sensación de que el panorama completo era peor. Entonces llamé a Daniela, la amiga más cercana de Sofía que había estado en la boda. Lo mantuve casual, le dije que Sofía había estado rara desde que volvió y que estaba preocupado por su salud. Daniela es habladora. No hizo falta mucho para que empezara. Estuvo actuando muy raro ese fin de semana, dijo Daniela sin dudarlo.
Pasó mucho tiempo con este tipo, Rodrigo. Creo que estuvieron juntos constantemente en la recepción y en la tornaboda, no paraban de desaparecer juntos. Pensé que tal vez solo salían a tomar el aire o algo así, pero la gente se dio cuenta. ¿Cómo que se dio cuenta? Como que algunas de las chicas estaban cuchicheando al respecto. Alguien dijo directamente que parecía inapropiado. Casi le digo algo a Sofía, pero no quería crear un drama en la boda de Valeria. Le di las gracias, le pedí que no mencionara nuestra llamada a Sofía y colgué. Luego me senté en mi despacho en casa, en completo silencio, durante 20 minutos. Mi esposa no había tenido un desliz de juicio de una sola vez. Había pasado un fin de semana entero persiguiendo abiertamente a otro hombre delante de gente que conocíamos, desapareció con él varias veces, se acostó con él, se contagió una enfermedad, volvió a casa conmigo y mintió sobre cada detalle mientras yo le hacía sopa. Le tomaba la temperatura y me preocupaba por ella como un idiota. 2 días después, mis resultados de ITS volvieron negativos. Los antibióticos preventivos habían hecho su trabajo. El médico dijo que lo habíamos pillado lo suficientemente pronto como para que el tratamiento probablemente eliminara la exposición antes de que la infección pudiera afianzarse. Me dijo que terminara el tratamiento completo de medicamentos de todos modos, lo cual hice, porque no soy el tipo de idiota que deja los antibióticos antes de tiempo solo porque se siente bien. Esa tarde, redactó una carta médica formal documentando todo el asunto. Exposición conyugal confirmada a la clamidia, el protocolo de tratamiento, la cronología y el hecho de que tuve que someterme a una intervención médica de emergencia debido a las acciones de mi esposa. Resultado negativo o no, esa carta demostraba que me había puesto en grave riesgo médico y que tuve que ser tratado por una enfermedad que mi esposa trajo a casa de la cama de otro hombre. La recogí en persona, conduje directamente a un Office Depot, hice 3 copias y guardé el original bajo llave en mi escritorio. Esa carta valía más que todas las capturas de pantalla juntas. Demostraba un daño real y documentado, el tipo de cosa que un tribunal se toma en serio. Sofía me había obligado a recibir un tratamiento médico de emergencia. Un certificado de buena salud no borraba eso. Esa noche, ella se había puesto ropa de deporte, instalada en el sofá con esa misma postura falsamente relajada que había estado perfeccionando durante semanas. Me senté frente a ella con una carpeta manila. Hemos terminado. Y aquí está el porqué. Miró la carpeta, luego a mí. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro en tiempo real. La abrí, pieza por pieza. Primero, los registros telefónicos, con las marcas de tiempo rodeadas en rojo. Este es el número de Rodrigo. Representante médico en San Miguel. Lo llamaste durante 38 minutos a las 2 de la madrugada la noche de la boda. 3 horas después de que me llamaras por FaceTime y me dijeras que me echabas de menos. Su boca se abrió. No salió nada. Luego, los textos recuperados. Leí en voz alta el mensaje de no puedo dejar de pensar en esa noche. Luego, la foto etiquetada. Ella y Rodrigo, con el brazo alrededor de su cintura. ¿De dónde sacaste? No importa de dónde lo saqué. Varias personas os vieron desaparecer juntos toda la noche en la boda de Valeria, Sofía. Recurrió a todas las cartas de la baraja. Violación de la privacidad. Él me persiguió. Era vulnerable. No lo planeé. Lo confesé antes de que te enteraras, deberías estar agradecido. Cada excusa más débil que la anterior. Cada una sonando como si la hubiera ensayado en la regadera, donde sonaba mucho mejor con el agua corriendo. Jueves por la noche, viernes por la noche de la boda, todo después de la medianoche. Esa no es una mujer siendo perseguida. Es una mujer haciendo planes. Me lo dijiste porque un médico te forzó la mano. No disfraces una situación en la que te acorralaron como si fuera una especie de superioridad moral. Y por cierto, tuve que recibir tratamiento de emergencia por tu culpa. Fui a un laboratorio la mañana después de que me lo dijeras y me pusieron antibióticos inmediatamente porque mi esposa dio positivo en clamidia. ¿Sabes lo que se siente? Estar sentado en una camilla de examen a las 7 de la mañana, explicándole a un extraño que tu esposa te ha expuesto a una ITS. Di negativo, Sofía. Pero eso no deshace el hecho de que tuve que estar allí en primer lugar.
Eso mató el ambiente en la habitación. Se puso blanca. No había considerado que su fin de semana había enviado a su marido a una clínica y había dejado un rastro de papel médico que apuntaba directamente hacia ella. Luego vino la propuesta de terapia. La defensa del un solo error, el giro de culpa de ni siquiera vas a luchar por nosotros. La dejé pasar por todo el ciclo. No la interrumpí ni una vez. Solo esperé. Luché durante 2 semanas, Sofía. Te hice sopa, te tomé la temperatura, lavé la ropa, me preocupé por ti cada noche mientras tú le escribías al tipo que te contagió la clamidia. Yo estaba luchando por nosotros. Tú fuiste la que se rindió. Nada. Tenías 8 años de confianza en el banco, y te lo gastaste todo en un fin de semana con un representante médico de San Miguel que conduce un Audi. Se estremeció con fuerza, al saber su nombre, su trabajo, su coche. La descolocó. Por primera vez, entendió que estaba en desventaja. Estaba tratando con alguien que había hecho sus deberes mientras ella estaba ocupada borrando mensajes y esperando lo mejor. Le dije que la quería fuera del departamento en una semana. Intentó negarse, pero yo ya había hablado con un abogado por teléfono esa misma tarde. Me dijo que solicitara de inmediato la posesión exclusiva temporal del domicilio conyugal, dado el riesgo de salud documentado y las mentiras continuas. Sofía podía quedarse con sus padres o buscar su propio lugar. Pero este departamento estaba a punto de convertirse legalmente en mío. El lunes por la mañana, a las 9 en punto, estaba sentado en el despacho de ese abogado de divorcios cuya práctica entera se basaba en casos de alto conflicto. Exfiscal, cobraba casi 9.000 pesos la hora. Y en los primeros 10 minutos, supe que valía cada centavo. Puse todo sobre su escritorio, los registros telefónicos, las capturas de pantalla, los cargos financieros y la carta médica que documentaba mi exposición confirmada a la ITS y el tratamiento de emergencia. Lo miró todo sin expresión y luego dijo 6 palabras. Su esposa le sirvió esto en bandeja de plata. Mi abogado trazó la estrategia y solicitó la posesión exclusiva temporal del departamento al mismo tiempo. En la Ciudad de México el adulterio no es causa de divorcio, pero sí puede afectar a la división de bienes si se prueba el desvío de fondos maritales. Combinado con los asuntos financieros y la exposición a la salud documentada, teníamos munición seria. Su asistente legal sacó los estados de cuenta de cada tarjeta que Sofía tenía en la cuenta, incluida la secundaria que usaba para cosas personales. Encontró otros 15.000 pesos en cargos que yo había pasado por alto. Más viajes en aplicación, una compra de ropa la noche antes de la boda, 2 retiros en cajeros automáticos en el centro de San Miguel. El total de fondos matrimoniales gastados en el affair, más de 30.000 pesos. Todo documentado, todo rastreable. Nuestro dinero, gastado financiando su fin de semana con otro hombre. En 10 días, el tribunal me concedió la posesión exclusiva. Sofía volvió a casa de sus padres. Hice que le entregaran la notificación a Sofía en su oficina, deliberadamente. Podría haber hecho que se la entregaran en casa, donde podría derrumbarse en privado. Pero la privacidad es un lujo que pierdes cuando pasas un fin de semana haciendo el ridículo en la boda de otra persona. El actuario judicial entró justo después del almuerzo, cuando toda la planta estaba en sus escritorios y la oficina estaba a pleno rendimiento. Preguntó por Sofía por su nombre en recepción. La sacaron de una reunión de equipo en la sala de conferencias de paredes de cristal y le entregaron los papeles en el pasillo. Conozco los detalles porque la esposa de mi amigo Diego, Andrea, todavía tenía una amiga en la planta de Sofía que lo vio todo. Dijo que Sofía leyó la primera página, se puso completamente blanca y tuvo que apoyarse en la pared. Una de sus compañeras de trabajo le preguntó si estaba bien. No respondió. Me llamó 9 veces esa tarde. Todas fueron al buzón de voz. Escuché exactamente una de ellas más tarde esa noche. 30 segundos de respiración irregular. Luego, te vas a arrepentir de esto. Sin tristeza, solo una amenaza. Guardé el mensaje de voz, le puse fecha y hora, y lo añadí a la carpeta. Gracias por la evidencia, Sofía. Los siguientes 5 meses fueron una guerra de desgaste, y Sofía luchó cada centímetro sucio. Su abogado presentó de todo. Una orden de restricción de emergencia falsa,
alegando abuso emocional, mociones para congelar cuentas, recalcular activos. Nada de eso prosperó. Pero cada una me costó otros 20.000 pesos para defenderme. Para cuando llegaron las amenazas reales, había gastado casi 400.000 pesos y funcionaba con 3 horas de sueño la mayoría de las noches. Esa es la estrategia en un divorcio de tierra quemada. No necesitas ganar las mociones, solo necesitas que la otra parte se desangre primero. La audiencia de la orden de restricción temporal fue donde las cosas cambiaron. Sofía alegó abuso emocional bajo juramento. Mi abogado preguntó si alguna vez había restringido su acceso al teléfono, a las redes sociales o a sus amistades. Ella dijo que sí, enfáticamente. Él dejó que eso flotara en el aire, y luego sacó una prueba. Mi mensaje de texto de la noche en que se fue. Pásatela genial, cariño. Te lo mereces. Enviado desde la acera del aeropuerto. Un solo mensaje de texto mató toda la acusación de abuso en 10 segundos. El juez declaró, para que constara en acta, que el tribunal no encuentra base creíble para esta petición y observa inconsistencias significativas entre las declaraciones juradas de la peticionaria y la evidencia documentada. Su credibilidad quedó destruida permanentemente, registrada de una manera que ninguna campaña de marketing podría arreglar. Rodrigo intentó contactarme una vez. Un patético mensaje de voz suplicándome que no metiera su nombre en esto. Mi abogado le envió un extrañamiento legal prometiendo una citación si volvía a contactar a alguien involucrado. No lo hizo. Luego vino la parte que casi me rompe. Durante la presentación de pruebas, su abogado presentó los registros telefónicos de mi llamada con Daniela y presentó una moción para desechar toda mi carpeta de pruebas. Manipulación de testigos, lo llamaron. Si el juez estaba de acuerdo, todo, los registros telefónicos, los textos, el rastro financiero, la carta médica, todo se iría a la basura. 5 meses de trabajo, perdidos por una sola decisión. Hubo una noche en que me senté en mi coche en el estacionamiento a las 2 de la mañana y pensé seriamente en cómo sería perder. No solo el caso, el departamento, las cuentas de retiro, toda la posición que había sacrificado para construir. Fue lo más cerca que estuve de llamar a mi abogado y decirle, simplemente llega a un acuerdo. No porque ella se lo mereciera, sino porque estaba agotado y las matemáticas empezaban a parecer crueles sin importar cómo terminara. Pero no llamé. Subí, me preparé un café a las 3 de la mañana y releí cada captura de pantalla de la carpeta. La llamada del jueves, la del viernes, la de la noche de la boda. 3 horas después de que me dijera que me echaba de menos, la bolsa de la farmacia y la audacia de pedirme que dividiera la cuenta. Ya no estaba cansado. La audiencia fue ese viernes. Los registros telefónicos de una cuenta matrimonial compartida estaban legalmente disponibles para ambas partes. Los datos de un dispositivo doméstico compartido estaban dentro de mis derechos. Una llamada casual a una amiga en común no era manipulación de testigos. El juez falló a nuestro favor en todos los puntos. Las pruebas se quedaron. Esa es la parte que nadie te cuenta sobre el divorcio. No es una pelea dramática. Son meses de peleas más pequeñas, cualquiera de las cuales podría cambiar todo el tablero. Mientras tanto, Sofía estaba llevando a cabo una campaña de relaciones públicas completa, haciendo lo que mejor sabe hacer, marketing, reempaquetando la realidad en algo más bonito. Llamó a mi madre y sollozó sobre cómo estaba tirando nuestro matrimonio a la basura por un error, lo presentó como si yo fuera irrazonable, como si perdonarla fuera la opción obvia y mi negativa fuera el verdadero problema. Mi madre escuchó durante unos 3 minutos y dijo, Sofía, le trajiste una enfermedad a mi hijo. Deberías llamar a tu propia madre ahora mismo. Luego me llamó y me preguntó si estaba comiendo lo suficiente. Esa es mi madre. Nunca se desvía del punto. Nunca olvida lo que importa. También sacó 112.000 pesos de nuestra cuenta corriente conjunta, la que aún no habíamos separado por completo. Se escribió un cheque a sí misma, alegando que necesitaba el primer y último mes de alquiler. Técnicamente legal, ya que la cuenta todavía era conjunta, pero mi abogado presentó una moción de emergencia el mismo día. El juez congeló los fondos restantes. Esos 112.000 pesos salieron de su parte en el acuerdo final.
Pero durante 72 horas, estuve mirando un saldo en la cuenta corriente que me revolvió el estómago. Sofía pasó por todas las marchas emocionales que tenía, disculpas sollozantes y notas escritas a mano dejadas con mi portero. Rabia volcánica sobre lo cruel y vengativo que era. Bombardeo de amor, apareció en mi oficina con el almuerzo, actuando como si nada hubiera pasado. Mi recepcionista la echó. Luego, modo víctima total en las redes sociales. Un largo pie de fotos sobre cuando alguien en quien confiabas destruye tu vida y las personas que deberían apoyarte eligen el silencio. Más de 30 me gusta. Un montón de comentarios comprensivos de gente que no conocía la historia completa. Entonces, Valeria dejó un comentario público. Amiga, ya párale. Engañaste a tu esposo en mi boda y le pegaste una ITS. Todos aquí lo saben. Bórralo. La publicación desapareció en 20 minutos. Pero la captura de pantalla no. Daniela me la envió. La esposa de Diego se la envió a otras 3 personas. Ese comentario se convirtió en el registro público de lo que sucedió y se extendió por todo su círculo social en menos de un día. Después de eso, la simpatía se secó para siempre. Nadie quería defender públicamente a Sofía y ser corregido con pruebas. Valeria y yo habíamos mantenido el contacto, lo que sé que suena raro, pero sinceramente, ella estaba más enojada con todo el asunto que yo, y yo estaba bastante enojado. Me confirmó lo que sospechaba sobre Rodrigo. Tenía un patrón. Iba específicamente a por mujeres casadas porque pensaba que significaba menos apego. Es un depredador con zapatos de vestir, me dijo. Eliminó a Sofía de su chat de grupo de la universidad sin previo aviso. Cuando Sofía le escribió preguntando por qué, Valeria esperó 3 días y le envió, «Sabes lo que hiciste, y lo hiciste en mi boda. Necesito espacio y no creo que tenga fecha de caducidad». Mis amigos me apoyaron de inmediato. Mateo llamó la noche en que se enteró y dijo 3 palabras, ¿qué se necesita? Sin procesamiento emocional. Sin has considerado su perspectiva. Solo ¿qué se necesita? Le dije que un compañero de gimnasio. Dijo hecho. Hemos estado entrenando 3 días a la semana desde entonces. Diego y Andrea me dejaron comida en casa. Andrea, que había estado en la clase de spinning de Sofía durante 2 años, me miró directamente a los ojos y dijo, lo que hizo es imperdonable. Viniendo de alguien del círculo de Sofía, eso golpeó de manera diferente. Sofía intentó adelantarse. Envió un mensaje a todo el grupo de amigos con su versión. Un error que no me perdona. Estoy destrozada. Podría haber funcionado si el comentario de Valeria no hubiera circulado ya con capturas de pantalla adjuntas. Las capturas de pantalla se mueven más rápido que las versiones manipuladas. Las mujeres que planeaban el viaje a Scottsdale la eliminaron silenciosamente del chat. Apareció en el cumpleaños de una amiga y nadie le guardó un sitio. Entró a un brunch y la mesa se vació en minutos. No pudo escapar de la realidad documentada con una historia triste. Cada intento de manipulación se topaba con alguien que ya había visto las pruebas. El rumor se extendió por su oficina después del incidente de la notificación, y la apartaron discretamente de las cuentas con clientes y la relegaron a proyectos internos. En marketing, que te pasen de trabajar con clientes a proyectos internos es, básicamente, el hospicio de tu carrera. Sin degradación oficial, sin rastro de papel, solo una marginación silenciosa que le dice a todo el mundo exactamente dónde estás. 3 meses después, dejó la empresa voluntariamente. Estoy seguro de que esa renuncia fue tan voluntaria como una confesión a punta de pistola. La audiencia final fue un martes de octubre. Espera, no, creo que fue un miércoles. En realidad, no importa. Mi abogado había construido lo que él llamaba un circuito cerrado. Cada pieza de evidencia, organizada, con referencias cruzadas y presentada de forma limpia. Registros telefónicos, textos recuperados, estados de cuenta financieros que mostraban más de 30.000 pesos de fondos matrimoniales gastados durante el fin de semana del affair. Mi carta médica documentando la exposición confirmada a la ITS y el tratamiento de emergencia. El mensaje de voz de Rodrigo, la orden de restricción fallida con la negativa del juez registrada. De principio a fin, 0 lagunas.
El abogado de Sofía hizo su jugada final, argumentando que el matrimonio se había estado desmoronando durante años y calificando el hacer como un síntoma de negligencia mutua. Intentó pintarme como emocionalmente distante y obsesionado con el trabajo, alguien que había llevado a su esposa a buscar conexión en otro lugar. Mi abogado tardó unos 60 segundos en desmontar eso. Señaló que yo había financiado el viaje a San Miguel, mantenido un empleo estable durante todo el matrimonio, compartido las tareas domésticas por igual, no tenía historial de mala conducta y había cuidado personalmente a Sofía cuando volvió enferma. De la enfermedad que contrajo mientras me engañaba. Luego, sacó el texto donde Sofía le decía a Rodrigo, no puedo dejar de pensar en esa noche, y le preguntó al tribunal si eso sonaba como una mujer que sufría de negligencia emocional o como alguien que tomaba una decisión voluntaria y entusiasta. Su abogado abandonó el argumento de la negligencia. No volvió a mencionarlo. El fallo fue contundente a mi favor. Sin hijos, ingresos individuales lo suficientemente cercanos como para que la pensión compensatoria nunca fuera un argumento sólido. Su lado presionó para una mediación en el tramo final. Su abogado sabía que el fallo sobre la credibilidad de la audiencia de la orden de restricción había envenenado toda su posición. Y un juez que ya había pillado a Sofía mintiendo no le iba a dar ningún beneficio de la duda. Mediamos durante 2 sesiones, y como no les quedaba nada con que trabajar, los términos terminaron justo donde mi abogado predijo. Me quedé con el departamento, mis cuentas de retiro y la mayor parte de nuestra cartera de inversiones. Sofía se fue con sus ahorros personales, su coche y todo el peso de su propia decisión. Sin pensión compensatoria. Mi abogado machacó con fuerza el argumento del despilfarro financiero, y el tribunal estuvo de acuerdo en que desviar dinero matrimonial a una FER era un incumplimiento del deber. Sofía firmó el acuerdo final en la sala de conferencias de mi abogado un jueves por la tarde, sin mirar a los ojos a nadie en la sala. Pero lo legal no fue la escena final. Eso llegó 3 semanas después. Había estado limpiando el departamento, empaquetando las últimas cosas suyas que no había recogido. Libros, zapatos, algunas fotos enmarcadas que había olvidado, probablemente esperando que la llamara y le diera una excusa para venir. Cerré las cajas con cinta y las dejé en el vestíbulo del edificio. Vino el sábado por la mañana. Volvía de correr cuando la vi de pie junto a las cajas, pareciendo más pequeña de lo que recordaba. Había perdido peso. El pelo era diferente, más corto, menos arreglado. Llevaba ropa que no reconocía, lo que significaba que se había mudado a una parte de su vida en la que yo no tenía ninguna participación. ¿Bien? Levantó la vista cuando entré. Ninguno de los dos dijo nada durante un largo momento. ¿Podemos hablar? Voz baja. Sin actuación esta vez. Sin lágrimas listas para salir. Solo una mujer de pie junto a los restos empaquetados de su antigua vida. No hay nada de qué hablar, Sofía. Sé que probablemente me odias. No te odio. Odiar requiere energía, y tú ya no vales esa inversión. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Esa frase le dolió más que cualquier cosa que le hubiera dicho durante toda la guerra de 5 meses. El odio era algo con lo que podía trabajar. El odio significa que la otra persona todavía se preocupa. La indiferencia es la verdadera sentencia de muerte para alguien como Sofía, porque significa que has pasado de ser importante a ser irrelevante. Lo perdí todo. No buscaba simpatía. Solo hacía inventario. Mis amigos no me devuelven las llamadas. Valeria me eliminó por completo. Tuve que dejar mi trabajo. Volví a vivir con mis padres. Y Rodrigo. Se detuvo. Desapareció de tu vida. Ya lo sabía. Valeria me lo había dicho semanas antes. Rodrigo desapareció de la vida de Sofía aproximadamente un mes después de que el divorcio se hiciera público. Bloqueó su número. La borró de sus redes sociales. Se esfumó como si nunca hubiera existido. El hombre que va a por mujeres casadas porque piensa que significa menos drama, no estaba interesado una vez que ella estuvo realmente soltera y cargando con un bagaje del mundo real. Sofía cambió un matrimonio de 8 años por un tipo que ni siquiera le contestaría un mensaje una vez que la novedad se desvaneciera. Si eso no es el karma entregando un paquete en mano con acuse de recibo, no sé qué lo es.
Asintió, luego cambió de tema, y ahí estaba. La verdadera razón por la que había venido. He estado buscando departamentos, pero los depósitos son. Estoy entre trabajos ahora mismo y la casa de mis padres no es sostenible. Me preguntaba si podrías ayudarme con el primer mes de alquiler, solo como un préstamo. Te lo devolvería. Toda la actuación, la voz baja, la humildad, el resumen de lo perdí todo, era la preparación. El remate era un cheque. 5 meses de mentiras, manipulación, falsas acusaciones de abuso y un matrimonio destrozado. Y estaba en mi vestíbulo pidiéndome que financiara su nuevo comienzo. Increíble, excepto que era completamente creíble, porque así es exactamente como es ella. No. Parpadeó, la mandíbula se le tensó. La verdadera Sofía, la que estaba debajo del acto humilde, apareciendo por un segundo. Puedes permitírtelo. Te quedaste con todo. ¿El departamento? Las cuentas. Yo estoy viviendo con mis padres y ni siquiera puedes ayudarme con un mes. Estás confundiendo lo que puedo hacer con lo que te debo. No te debo nada, Sofía. Ni un peso, ni un minuto, ni un segundo más de mi vida limpiando algo que tú rompiste. Lo que fuera que hubiera ensayado en el coche de camino, no era así como se suponía que debía ir. Esperaba al viejo yo, al que habría extendido el cheque solo para evitar el conflicto. Ese tipo ya no vive aquí. Cogió la primera caja. Le costaba levantarla por el peso. El viejo yo habría agarrado el otro extremo. El nuevo yo, miró. Para que conste, dijo desde la puerta, sé que lo destruí todo. Y sé que lo siento, no lo arregla. No, no lo arregla. Sacó las cajas en 2 viajes. Le sostuve la puerta, pero no ayudé. Miró hacia atrás desde su coche como si le quedara algo por decir. No lo hizo. Se marchó. Subí y me preparé el desayuno. Eso fue hace 3 meses. El departamento es completamente mío. Repintado, sábanas nuevas. Nada está donde solía estar. He estado yendo al gimnasio con Mateo. Cocinando comidas de verdad. Reconectando con amigos que perdí durante los años de matrimonio. Hice un mole negro la semana pasada. Hubiera sido lo mejor que Sofía habría probado en su vida. No es que vaya a saberlo nunca. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa el botón de suscribirse. Ayuda mucho al canal y nos permite traerte más y mejores historias. Gracias.